Tras 7 años de negociaciones, el régimen comunista chino y la Unión Europea alcanzaron el Acuerdo Global de Inversión UE-China en diciembre de 2020. Aunque el Partido Comunista Chino o PSC prometió a la UE acceso al mercado y no más transferencia de tecnología forzada, muchos han cuestionado y criticado este acuerdo. El 25 de enero, el semanario alemán Der Spiegel publicó una carta abierta antes de la difusión oficial del acuerdo en la que más de 100 expertos en China criticaban a la UE por despreciar los derechos humanos en favor de los intereses económicos y pedían la suspensión del acuerdo. La carta abierta dirigida a las instituciones de la UE fue facilitada a Der Spiegel antes de su publicación. A pesar de las pruebas de la depuración étnica, los trabajos forzados y otras graves violaciones de los derechos humanos, los dirigentes de las instituciones europeas han optado por firmar un acuerdo que no exige al gobierno chino ningún compromiso significativo para garantizar el fin de los crímenes contra la humanidad o la esclavitud, dice la carta. Diplomáticos y funcionarios de la UE revelaron que la canciller alemana Angela Merkel, actual presidenta del Consejo Europeo, desempeñó un papel crucial a la hora de empujar a los países de la UE a cerrar este acuerdo con el PSC a pesar de las voces contrarias. Según el acuerdo, Beijing relajará las restricciones a las empresas europeas que operan en China. Incluso no van a exigirles que establezcan empresas conjuntas o compartan tecnologías sensibles con China. Sin embargo, la carta abierta señalaba que el acuerdo se basa en una serie de suposiciones ingenuas sobre el carácter del Partido Comunista Chino y afianza la actual dependencia estratégica de Europa con respecto a China y va en contra de los valores fundamentales de Europa. Citaron ejemplos de violaciones a los derechos humanos e infracción a los compromisos del PSC en los últimos años, como la supresión del movimiento democrático de Hong Kong, los campos de trabajos forzados en la región de Xinjiang para perseguir a la etnia uigur, las sanciones contra Australia y el enfrentamiento con Taiwán. Frank She, profesor de negocios en la Universidad de Carolina del Sur, Aiken, reveló que son los métodos rutinarios del PSC para separar a la UE de Estados Unidos y seducir a los líderes estatales con intereses. Estos políticos de los países europeos deben haber sido seducidos y comprometidos por el PSC. El PSC ha revelado plenamente sus ambiciones, sus trucos sucios y sus flagrantes violaciones de sus compromisos y órdenes internacionales en muchas ocasiones, como en los acuerdos comerciales y de inversión con Estados Unidos y a su compromiso con la Organización Mundial del Comercio. El PSC nunca se preocupa de cumplir sus promesas. El acuerdo debe someterse ahora a la aprobación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Se calcula que esto llevará aproximadamente un año. Además, está sujeto a la ratificación del Parlamento Europeo en Bruselas. Philippe Lecoeur, académico de China afiliado a la Escuela Kennedy de Harvard, comentó que debido a la represión del PSC en Hong Kong y a la pandemia, la opinión pública estaba muy desilusionada del régimen chino y ahora tenemos este acuerdo que está diseñado principalmente para complacer a un puñado de empresas multinacionales alemanas. Hoy en día, muchas personas de la comunidad internacional, o más concretamente de la Unión Europea, están realmente en contra de las políticas pro-China. Así que sigue siendo una incógnita si este acuerdo se aprobará finalmente en el Parlamento Europeo. Depende de si los miembros del Parlamento Europeo y los responsables clave de la toma de decisiones pueden escuchar las voces del pueblo, si tienen la sabiduría política adecuada y el juicio sensato. Será una prueba para ellos. Entre los autores de la carta abierta figuran académicos de London School of Economics y la Universidad de Princeton, el presidente del Congreso Mundial Uigur, Volkan Issa, el exministro de Asuntos Exteriores italiano Giulio Terzi di Sant'Agata y la profesora Harriet Evans de la Universidad de Westminster, experta en derechos de género y derechos humanos en China. Para revertir realmente el resultado, creo que se necesita más presión de lobby. No obstante, esta carta abierta es un buen comienzo. Al menos indica que los académicos y disidentes europeos entienden bien este asunto.
El 21 de enero, el Parlamento Europeo celebró una videoconferencia y aprobó por mayoría absoluta un proyecto de ley que condenaba la represión del PSC a los activistas prodemocráticos de Hong Kong. También emitió una advertencia de que la situación general de los derechos humanos en China, incluida la cuestión de Hong Kong, se tendrá muy en cuenta a la hora de votar si se aprueba el acuerdo de inversión entre China y la Unión Europea.